Muy buenas cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva review en el canal. Hoy toca hablar del capítulo 7 de Superman and Lois, que me ha encantado. Ayer no pude subir el vídeo, de acuerdo, porque no pude ver el episodio. Estaba todo el día viciadísimo a Star Wars Vision temporada 2, que ya tenéis pues el vídeo por aquí arriba. Y entre eso y la jequeca de Guardianes, pues bueno, pues no tengo tiempo real de meterme directamente en ello, ¿no? Pero ya por fin os traigo este videito con mi análisis del capítulo 7, que se llama Por Siempre, Jamás, y que ha sido bastante emotivo en muchos niveles. Ahora lo comentaremos. Así que sin más dilación, comencemos a hablar del 3x07 de Superman and Lois. Vamos a ello. Como siempre, comenzamos con la trama principal, la trama centrada en Clark y Lois, que es de la más importante y desde donde ahora mismo están viviendo las demás subtramas. Y el día de mañana, obviamente, estas subtramas se meterán de lleno en esta trama, como ya hemos visto alguna. El cáncer de Lois comienza a avanzar y la impotencia de Clark comienza a hacer aguas mentales. Le vemos preocupado, pero también cuidando de ella, mientras trata de tranquilizar a sus hijos, que obviamente no son tontos y algo se huelen. En el hospital, Lois y Pella siguen estrechando lazos, aunque sigue ocultando su relación con Bruno, mientras Lois trata de indagar algo que acaba algo mal al sentirse acorralada Pella. Puntos interesantes aquí, lo que comienza, ¿no?, con Jordan y Jonathan, ¿no?, viendo ese distanciamiento con sus padres, de sentir, nos están ocultando algo, aquí está pasando algo, vamos a descubrirlo, y vemos cómo unen fuerzas. De hecho, he visto un Jonathan bastante más implicado en la trama, mucho más implicado en lo que está pasando, ¿no? Es que realmente, en verdad, Jonathan esta temporada, el chaval lo hace muy bien, todo lo que decirlo, ¿de acuerdo? Lo está haciendo muy bien el chaval, pero tampoco siento que sea una implicación como si la tuvo en la primera y segunda temporada, ¿no? Creo que Jordan se está llevando todo el mérito, pero de vez en cuando ver un poquito, ¿no?, ese resarcir de Jonathan, pues viene bien, y creo que lo he sentido muy bien, porque al fin y al cabo es la parte humana o más humana de la familia junto a Lois, ¿no? Es lo más parecido a Lois, lógicamente es su madre, y eso pues acaba afectando. También aquí vamos viendo un poco, ¿no?, como Pella va a cobrar protagonismo en este episodio. Lógicamente ya todo se estaba acercando, se estaba acechando a ellos, y vemos como una Lois, ¿no?, intenta indagar en el pasado de Pella, ¿no?, en su foto con Bruno Mayhew, como vimos en el capítulo anterior, pero acaba mal porque se acaban distanciando. Y tras este distanciamiento, Clark propone a Lois ayudar en su faceta como periodista, quedando con Bruno en su domicilio e indagando en el hospital y acercándose un poco más al origen de su desinteresado interés en el cáncer, mientras en paralelo Lois trata de arreglar las cosas con Pella, sincerándose con ella y proponiéndola ser amigas a cambio de no buscar más noticias. Muy interesante narrativamente hablando, y lo que más me ha gustado del episodio es ver, ¿no?, ese debate de palabras, ¿no?, entre Clark y Bruno Mayhew. Creo que ha estado bastante bien escrito, como Clark quiere acercarse a un lado un poquito más oscuro, o lo que parece un poquito más oscuro, como Bruno intenta frenar todo eso a toda costa, como intenta evitar, ¿no?, que se indague un poquito en la vida de él y Pella, hasta que luego al final ya veremos lo que pasa. Pero muy interesante también la secuencia de Lois pidiendo perdón a Pella, ¿no?, y viendo cómo Lois se arrepiente. O sea, nunca hemos visto una Lois que se arrepienta de ser periodista, ¿no?, o tener esa sangre de periodismo en su cuerpo que la haga dudar de todo y absolutamente de todos, ¿no? Aquí vemos cómo se sacrifica en ese sentido, ¿no?, cómo elimina esa parte más periodística para centrarse un poquito en la más humana, en la más cercana, ¿no?, a tener amigos y tener relaciones con más personas en el ámbito social, ¿no? Muy bien Lois ahí, ver cómo el cáncer la está demacrando en el sentido físico, y ver cómo el cáncer, ¿no?, también la está dando fuerza en otro tipo de sentidos, es muy bonito de ver. En la reunión, Clark llega a la conclusión que Mayhew tiene a alguien cerca en el hospital, mientras Lois ve cómo todo se destapa y Bruno aparece en la propia sala acompañado de Clark. Lois quiere saberlo todo y Bruno se sincera, contando que todo lo que hizo lo hizo por Pella, y viendo esa luz dentro del propio Bruno. Más tarde se unirían para despedir el cáncer de Pella, jurando amor eterno a Bruno, y por eso el por siempre jamás. Muy interesante el cómo ya por fin se desvela que Bruno Mayhew en realidad no es tan malo quizás como todo el mundo se cree, o como todos nos creemos, ¿no?, que tiene ese lado más íntimo, que ahora que Pella se supone no tiene el cáncer,
pues va a centrarse un poquito más en el lado benéfico, en el lado de ser de los buenos, entre comillas, aunque yo sigo pensando que aquí hay algo raro, que aquí algo oculta a mi amigo el Brunete, pero en general se supone que Bruno ya se ha quitado esa capa de supuesto maleante, ¿no? Y se ha abierto a Clark y Lois de que no es así. Y una escena muy bonita también, ¿no? En la que Pella, cuando se está despidiendo del cáncer, le jura amor eterno por siempre jamás a Bruno. Me ha parecido sensacional, ¿no? Y muy bonito el detalle de esta serie, tío, de cómo girar la tuerca en dos personajes que a mi gusto no aportaban nada interesante a la trama. Bruno un poquito más, obviamente, porque era el antagonista hasta ahora, que ahora sí que va a aparecer Lex, o eso tiene toda la pinta. Pero la serie ha dado toda la vuelta, ¿no? Y nos ha dado un Bruno Mayhem y una Pella Mayhem, joder, muy interesantes, ¿no? Al fin y al cabo. Y personajes muy bonitos y que, bueno, que quiero seguir viendo, a ver qué está pasando. Pero bueno, para terminar esta trama, al llegar a casa, Jordan y Jonathan enfrentan a sus padres al descubrir el testamento que Lois hizo días atrás, aunque más tarde tienen una conversación familiar muy importante en la que deciden luchar, ser sinceros y si no, aceptar lo que tenga que venir. Esto implica también que Jonathan se sincere con Clark y viceversa, dejándonos una escena entre padre e hijo muy bonita de reconciliación. Acá en el momento de Lois hablando con Jonathan y con Jordan, ¿no? Y con Clark ahí también, diciendo que si al final sucumbe al cáncer, es decir, que la quimio no le hace nada y al fin y al cabo no puede hacer nada más en contra del bicho, que hay que aceptar lo que viene, mirando a Clark, ¿no? Hay que aceptar que va a morir en ese sentido, aunque lógicamente quien lo va a aceptar es Lois, creo que Clark, y sigo con mi teoría de que Clark se va a volver un poquito negativo en el sentido de que va a haber madrazos, que si Clark ve que Lois muere, va a hacer todo lo posible, absolutamente, por salvarla. Cuando digo todo, y por eso creo que hay un capítulo que se llama Injustice en esta temporada. O sea, creo no, hay un capítulo que se llama Injustice 100% de acuerdo, pero creo que va a ir por todo esto. No lo sé, no me juego nada porque lo acabo perdiendo seguramente, pero me apuesto lo que queráis que el tema de Injustice viene porque Lois acaba falleciendo, pero que Clark va a buscar cualquier alternativa para salvarla. Esta es mi teoría. Y ahora vayamos un poquito con Bruno Mayhem para contar, ¿no? Aparte de todo lo que se ha desvelado, para contar un poquito los flashbacks, que lo que han hecho es simplemente añadir mucho más lore a este personaje. Conocemos un poco el origen de Bruno Mayhem y su relación con Pella, viendo un poco el origen de cómo empezó a fraguarse esta relación. Bruno está harto del Lex Luthor y de cómo gestiona la ciudad, estrechando lazos con un hombre importante del crimen en Metrópolis, al que quiere venderle la idea de la infraestructura en la ciudad. Infraestructura que acabó haciendo mucho más adelante, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en el presente de la serie. Seguidamente vemos como Bruno compra la mansión que hemos estado viendo estos episodios y para finalizar vemos a Pella con Bruno en casa, llevándonos a un flashback en el que vemos como Pella elige quedarse con Bruno y erigir su imperio, el imperio que estamos viendo ahora, pero el boom vendría cuando descubrimos al final del episodio que Pella y Bruno tienen un hijo que se llama Mateo y es la persona que sale con Nat. Brutal giro de los acontecimientos. Flashback, bueno, pues normalitos, ¿no? Unos flashback para dar ese enderezo, ¿no? A lo que estamos viendo, para dar un poquito más de chicha al arco argumental de Bruno Mayhem, por ahí, ¿no? Para entender un poquito más sus motivaciones, por ahí todo guay. Pero el boom, totalmente, me ha parecido lo de Mateo, lo del hijo de Bruno, que es el novio de Nat, o sea, what the fuck. Ahora sí viene lo chido. No me lo puto esperaba, o sea, me ha parecido increíble, ¿no? Cómo ahora todo va a girar en torno a John Irons, ¿no? Va a haber algo raro en Bruno, se va a liar, es que se va a liar y lo estaré esperando porque creo que eso va a ser muy rollo telenovela, pero me la voy a meter aquí en Benita Pura. Y ahora, como siempre, vamos a las tramas un poquito menos relevantes, ¿no? Por así decirlo, las tramas secundarias que sé que tanto os gustan, pero de forma rápida, tranquilos. En primer lugar, John Irons conoce al novio de Natalie, que inicia bastante hostil y acaba en una pelea entre John Irons y la pareja, a causa de la sobreprotección del propio Irons. Más tarde va a ver a Lana para hablar de lo ocurrido, mientras Nat ve al hombre perfecto en él. En mi opinión, demasiado perfecto, y como ya salió toda la bomba, pues bueno, ya sabía yo por dónde iban los tiros. Más tarde, John Irons pelearía a Mateo
Leo con Nat y habla con él, arreglando las cosas. Porque es lo que un hombre hace. Aunque en cuanto se entere John Irons de que su padre es Bruno Mayhem, aquí va a haber cositas. En segundo lugar, Jordan y Jonathan tratan de convencer a su abuela para que use tecnología kryptoniana para salvar a Lois, a su madre, viendo cómo Jonathan empieza a culpar a su padre, creando un conflicto entre ellos muy importante al no querer utilizar esta tecnología porque podría ser peligroso. Esto lleva a Jonathan a encontrar el testamento de Lois, hilando así con la trama principal que ya os he comentado antes. Y para comentarlo así un poquito de pasada, es la primera vez que Jonathan y Jordan no me molestan en el episodio, así que buena onda con ello. Y para terminar, Chrissy y Lana hacen más o menos las paces mientras Sarah se entera de todo y comienza a ponerse hostil la situación entre padre e hija, mientras Lana y John Irons también comienzan un acercamiento. Al final, Sarah y Chrissy comienzan a estrechar lazos, dándose cuenta Sarah de que Chrissy puede molar más de lo que ella cree. Más adelante, esto sería un problema para Lana al verlas en el cine y dolida se marcha de allí, aunque al final Lana y Sarah tienen una conversación en la que empatizan la una con la otra, siguen cenándose y dándonos una cena muy bonita, los dos codo con codo, con cohetes, con fuegos artificiales, etcétera, que ha estado bastante bien, bastante bonita y que pues une un poquito, ¿no? Estrecha ahí en los lazos que estaban un poquito rotos entre madre e hija. En conclusión, este 3x07 es un capítulo un poquito más flojillo en el sentido del ritmo, es un poquito más lento, pero que en verdad nos sirvió simplemente para darnos no a Superman, sino darnos a un Clark y ver el arco de personaje que nos interesa en este momento, que es el de Bruno Mayhem, ¿no? Hemos visto sus motivaciones, hemos visto el por qué lo ha hecho, hemos visto por quién lo ha hecho, hemos visto cómo todo empezó y hemos tenido la bomba de Mateo, ¿no? Que va a ser lo importante para luego al final de la temporada. Y yo creo que lo del cáncer de Lois va a acabar mal y que nos va a dar un Clark malvado. No lo sé, son teorías mías, ¿de acuerdo? Pero creo que van a ir un poquito por ahí los tiros. Veremos a ver qué tal. Pero bueno, creo que ha sido un buen episodio, la verdad, me ha gustado bastante, como digo, un poquito más calmado, pero en verdad creo que es la calma que precede a la tormenta, no sé por qué me está dando. Hasta aquí el vídeo de hoy, cinéfilos. ¿Os ha gustado el vídeo? Pues un like, si no pues un dislike, recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos como siempre. ¡Chao!